¿Cómo están? Soy Pablo Torres. Vamos con información del momento que llega desde Oriente Medio porque hay ya actualizaciones acerca de lo que hoy día se está esperando en un anuncio de un posible alto al fuego. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado hace unos minutos atrás que el Gabinete de Seguridad Nacional aprobaría, para que lo dejemos en condicional, esta noche un acuerdo de alto al fuego en la zona del Líbano, donde Israel está librando una guerra abierta contra Hezbollah, sin decir cuánto va a durar este conflicto bélico en ese país, entendiendo también que Israel ha ocupado la misma doctrina, si se le quiere denominar así, a este conflicto como la está ocupando contra Hamas en la franja de Gaza. Fue el propio mandatario israelí que confirmó en un discurso a la nación esta situación, poniendo además un punto final a las especulaciones que hoy día nacían, por ejemplo, de parte de los aliados de Israel. Hablamos de Estados Unidos por el lado del presidente Joe Biden y hablamos de Emmanuel Macron por el lado de Francia también, en cuanto a los acuerdos que se estaban acercando y que ya en días anteriores se estaban hablando de que esto era inminente, de que los términos habían sido aprobados por parte de Israel, que era el que más se resistía a los términos de un alto al fuego. Este acuerdo va a entrar en vigor desde la jornada del miércoles. Ahora, muy importante, no es un armisticio como tal, sino que es un alto al fuego que además normalmente tiene condiciones tan especiales, pero además tan endebles, si se le quiere decir así, o tan sensibles, que muchas veces puede ser que duren horas o tan solo días. Ojalá esto se vaya extendiendo mucho más. Bueno, en esta reunión finalmente en este punto de prensa, Netanyahu, en este mensaje a la nación, Netanyahu confirma esta situación. Antes, el propio primer ministro israelí había reunido a su gabinete de seguridad y algunos de sus ministros más destacados habían mantenido conversaciones de alto nivel sobre este mismo asunto. Lo que se va a presentar durante esta noche en el Gabinete de Seguridad Nacional es un esquema para un alto al fuego en el Líbano para su aprobación por el gabinete israelí. Lo que va a determinar la duración del alto al fuego, y aquí dijo Netanyahu, dependerá de lo que ocurra en el Líbano. Con el pleno entendimiento de los Estados Unidos estamos preservando la plena libertad de acción militar. Si Hezbollah rompe el acuerdo y trata de armarse, atacaremos. Ese es el mensaje. Y ahí está el punto. Lo decíamos, condiciones tan sensibles a cualquier cambio que normalmente y lamentablemente duran horas o días estos acuerdos de alto al fuego entre las partes. Netanyahu también dijo que el grupo terrorista libanés ya no es el mismo y que Israel ha hecho retroceder a Hezbollah, mientras que el líder israelí señaló que Hassan Nasrallah, la cabeza de la serpiente, fue abatido igual que todos los líderes de Hezbollah, según los datos que ha entregado Israel. Recordemos que además se han emitido órdenes de detención de parte de la Corte Internacional Penal de Justicia en contra, no solo de Netanyahu, sino que también líderes de Hezbollah que estarían ya abatidos. Sin embargo, como la Corte no tiene esa información, también tiene que emitir estos documentos. Hemos destruido la mayoría de los cohetes y misiles, hemos matado a miles de terroristas y hemos destruido la infraestructura subterránea y terrorista cada vez cerca de nuestras fronteras, dijo el primer ministro en esta rueda de prensa. Añadió que todo parecía ciencia ficción hace apenas 3 meses, pero lo logramos. Por eso esta noche presentaré ante el gabinete un plan para un alto al fuego en el Líbano. Sin embargo, ya empiezan las exigencias. El primer ministro del Líbano está exigiendo la aplicación inmediata de este alto al fuego. Najib Mikati instó a la comunidad internacional a tomar medidas rápidas y a implementar este alto al fuego de inmediato, minutos después de que Benjamín Netanyahu terminara este punto de prensa en su país, donde confirmaba que se iba a aprobar esta alto al fuego por parte del Gabinete de Seguridad. Una declaración que surge además de luego de, por ejemplo, estos ataques realizados durante la jornada de ayer en Beirut y en otros puntos del Líbano, ataques impresionantes, anunciados también, por eso ves toda esta gente apostada fuera de estos edificios, porque son ataques que suceden luego de pedir una evacuación a los civiles que se encuentran en ese lugar, se hace una coordinación y luego es que se lanza este ataque
que además normalmente cuando son anunciados no tienen víctimas fatales, sino que hace es la destrucción de, por ejemplo, cuarteles como los que estarían debajo de estas estructuras. Por ejemplo, fueron 20 objetivos en la capital libanesa en solo 120 seguros. Eso sí, sí hubo personas fallecidas en la diversidad de ataques. Ahí lo están viendo, miren, o sea, ahí vemos 1, 2, 3, 4, 5, al menos 7 puntos de los 20 objetivos que se destruyeron. Fueron 7 personas fallecidas y más de 37 heridas según el Ministerio de Salud del Líbano. Y las autoridades denunciaron la brutalidad de los bombardeos, destacando que estos reafirman que el enemigo israelí no tiene respeto por ninguna ley o consideración, tal como dijo Mikati en un mensaje publicado en la red social X. Bueno, información del momento, Benjamín Netanyahu, que ha confirmado este principio de acuerdo de alto al fuego con el Líbano, algo que va a ser puesto en votación durante las próximas horas junto al Gabinete de Seguridad Nacional de Israel, a ver si se aprueba y cuánto va a durar también este alto a las armas entre Israel y también Hezbollah en ese territorio de Oriente Medio que ha sufrido bastante, con además mucho en desarrollo. Vamos a seguir con más informaciones. Vamos a hablar de lo que ya empieza a establecer Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, para su administración que empieza el 20 de enero en los Estados Unidos, porque ya anunció que va a imponer aranceles de un 25% para importaciones desde México y también importaciones, y aquí está lo curioso, importaciones desde Canadá, y además un adicional del 109% a los aranceles ya existentes a los productos que provengan desde China y que ingresen a su país. Este es un anuncio de campaña que ya había sido parte de la distinta discusión económica dentro de las promesas cuando era el candidato Donald Trump, y que lo que decía, finalmente lo que se quiere con estos aranceles, es decir, impuestos, es proteger la industria nacional, combatir el narcotráfico y también la migración ilegal, suponiendo que además en esos envíos, por ejemplo, en containers, se enviaría material que es constitutivo de, por ejemplo, un delito, o que las personas que ingresan esos elementos serían también parte de organizaciones internacionales o derechamente también delincuentes que están huyendo y que se aprovechan de estas circunstancias. Bueno, parte también de lo que se ha anunciado. Ahora, el tema de la protección, por ejemplo, de la industria nacional, siempre hay, obviamente, podríamos decirlo, una confirmación en cuanto a, claro, con ese arancel difícil que entren autos chinos, por ejemplo, ya que hablamos de la industria nacional, autos chinos a Estados Unidos, difícil que entren. La competencia directa de Tesla, por ejemplo, en lo eléctrico. Pero sí pueden entrar a otras naciones y tener una mayor disposición a otras naciones. Por ende, eso va a determinar que tengan un menor valor, por ejemplo, incluso podríamos decirlo aquí en Chile, pero parte también de lo que se tiene que ir definiendo por parte de los productores de estas distintas tecnologías y distintos productos que pueden ser enviados a Estados Unidos y que van a tener este arancel de parte de China, de un arancel del 109% extra a lo que ya existe. El 42% de los insumos que se consume en Estados Unidos provienen de China, México y también Canadá. Entonces también es curioso. El de Canadá es bastante curioso también porque se está determinando. Va a ser una orden ejecutiva que va a ser firmada el 20 de enero, o sea, el día mismo en que asuma en la Casa Blanca, repitiendo lo que sucedió cuando llegó el 20 de enero de su primer periodo presidencial a la mansión presidencial. Ahí firmó una serie de documentos, estas órdenes ejecutivas, que anunciaban y que daban pie a estos anuncios de campaña. Ahora va a suceder lo mismo. Parte también de lo que determina Donald Trump para su administración y que la vamos a estar revisando obviamente en nuestras próximas ediciones de Chilevisión Noticias en Hoy en el Mundo, sobre todo pensando en lo que va a ser la cobertura de la toma de mando de parte de Donald Trump luego de que Joe Biden deje el cargo en los Estados Unidos.